El exministro Carlos Romero criticó cómo dos temas de interés nacional, tanto como el litio y el gas, puedan estar en manos de la familia del presidente, recalcó Carlos Romero. Hoy el litio es de alto interés para los Estados Unidos. Así lo comentó la jefa de Comando Sur de los Estados Unidos. También dejó claro Carlos Romero que cuando fue ministro ningún hijo de él ni de Evo Morales participaron en el gobierno. Ha dicho que el gobierno de Luis Arce Catacora ha descuidado las instituciones públicas, solo se dedicaron a perseguir a Evo Morales. Hoy Carlos Romero ha pedido verificar la autenticidad de este audio, si realmente le pertenece o no al hijo del presidente Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque este caso es demasiadamente grave. Este caso es grave y de interés nacional. Se juega muchos intereses para el futuro de Bolivia. Ha dicho cómo es posible que las cuatro empresas que han sido adjudicados para la explotación de litio en Bolivia podrían, acá hay que ser claro, podrían haber tenido pues tráfico de influencia al haberse posiblemente pues tenido alguna relación con el hijo del presidente Luis Arce Catacora. Ha dicho claramente Carlos Romero pues que es lamentable lo que viene ocurriendo. Hoy vamos a escuchar pasajes de este análisis y de estas revelaciones que realiza el exministro Carlos Romero. Que hace escuchar a los medios de comunicación. Él dice que ese audio eh, ha llegado hace 48 horas, es decir, ahora estaríamos hablando de más de 72 horas. En ese audio, de manera indubitable, se escucha la voz del hijo del presidente Luis Arce Catacora, Así es. que responde al nombre de Luis Marcelo Arce Mosqueira. El hijo del presidente sostiene una conversación con alguien que seguramente se encuentra al otro lado de la línea telefónica. Presumo que es una conversación telefónica. Podría ser una conversación telefónica, podría ser también una reunión presencial. Lo cierto es que hay una comunicación con, presumo que es una persona individualmente considerada, ¿no? Porque si fuera un grupo de personas, tengo muchas razones para deducir que la comunicación no se haría en idioma español, pero la comunicación, el audio se hace en idioma español. ¿Con quién conversa el hijo del presidente Arce? Con algún representante de una empresa transnacional vinculada al litio. ¿Cuáles son las posibles empresas con las que podría haber sostenido una comunicación el hijo del presidente Arce? Seguramente las que han participado del proceso de licitación para adjudicarse la extracción directa del litio. A ese tema nos vamos a referir más adelante. Un segundo elemento que salta a la vista. Dice el hijo del presidente, Luis dice, se refiere así a su padre, está ocupado con todo dedicado al tema político. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados. ¿Por qué? Porque todo este tiempo hemos venido advirtiendo el descuido en la gestión pública. Es decir, el gobierno ha constituido de la gestión pública simplemente un mecanismo, una agenda de favores, clientelismo, corrupción y de persecución política nada más
y al liderazgo de Evo Morales. Entonces, aquí salta a la vista otro elemento, que es el descuido en la gestión pública. Luego dice, Luis me ha delegado. Es decir, el presidente delega a su hijo. Dos temas, habla de dos temas en concreto. El litio y el gas. Y resulta que los dos temas son temas de alto interés estratégico nacional. Yo diría, Ramiro, no solamente estamos frente a un recurso estratégico desde el punto de vista económico, sino estamos frente a un recurso que puede marcar el siguiente ciclo de financiación de la vida colectiva de los bolivianos y bolivianas para la presente y futuras generaciones. No, seguro que es eso. Tiene un alto valor económico. Somos la primera potencia mundial en reservas. Tenemos 23 millones de toneladas. Pero además tiene un valor financiero, porque resulta que Bolivia tiene déficit de divisas. Y siendo responsables y objetivos, no es que se va a sustituir el dólar americano por el yuan de la noche a la mañana. No. Pueden hacerse transacciones comerciales en yuanes, si vienen bancos de China, bienvenidos, ¿no es cierto? Pero eso no se va a producir de la noche a la mañana. Entonces, la importancia de la divisa norteamericana sigue teniendo alto valor en el caso boliviano. Y precisamente el déficit de divisas ha generado un mercado paralelo que va siguiendo una línea increciendo. Porque, por ejemplo, este año proyectamos 600 millones de dólares menos por exportaciones que el año pasado. Y además proyectamos 26% de caída en la inversión extranjera directa. ¿Qué significa esto? Menos dólares. Se va a sentir a fin de año. Entonces, tiene este componente financiero, es la posibilidad de obtener divisa. Pero además, el litio tiene una connotación política, porque resulta que hay una disputa de intereses estratégicos en el mundo y en la región por el acceso a los energéticos. Es decir, el acceso a los energéticos está determinando inclusive el conflicto militar en Europa del Este. Tiene una connotación geopolítica, porque a modo de antecedente, recordemos que después de producirse el golpe de Estado en Bolivia en 2019, Elon Musk, propietario accionista mayoritario de la empresa Tesla, una de las principales industrias automovilísticas de electricidad de Estados Unidos, la principal de Estados Unidos en realidad y una de las principales del mundo, decía que ellos impulsarán los golpes de Estado que sean necesarios para acceder al control del litio. Pero además, la comandante del Comando Sur ha declarado que el litio es un tema de seguridad internacional para Estados Unidos. Entonces, el litio se ha convertido en un asunto de alto interés geopolítico e inclusive, yo diría, ha adquirido una connotación militar desde el enfoque de la Casa Blanca. Por eso es un asunto que ocupa la agenda del Comando Sur. Resulta que un tema con tantas aristas, todas ellas significativas, importantes, demasiado importantes, que pueden marcar un antes y un después en la historia de Bolivia, el presidente Arce, primero, ni se involucra en el tema, es decir, él debería encargarse personalmente de ver este tema, no lo hace, y luego le delega a su hijo. Y su hijo no tiene ninguna función. Antes había sido funcionario de yacimientos. Yo esto
En lo personal lo critico y lo rechazo. Cuando era ministro, sus hijos habían trabajado en el Estado, su esposa también. Esto a mí no me cuadra, por lo menos. Yo sé que los familiares pueden trabajar en el aparato público, qué sé yo, no es ilegal, pero es antiético. ¿Por qué? Porque acceden a información privilegiada. Y el hijo, de paso, se vio envuelto en un escándalo de corrupción en yacimientos. Ese es un antecedente. Cuando un informe de la unidad de transparencia decía que ilegalmente se habían vendido unos neumáticos, unas llantas. El caso finalmente no avanzó. De privatización, Enron, y luego apareció como beneficiario de la capitalización privatización. Es lo mismo, le está diciendo, mándanos tú el borrador de contrato, es decir, en última instancia, el hijo del presidente Arce, solamente un intermediario, ¿no es cierto?, que le dice a las empresas transnacionales que a pedido de carta hagan ellos como quieran, cómo se van a llevar el litio de Bolivia. ¿No? Es decir, ese es el manejo irresponsable, además de nepotista y corrupto. Bien, quiero señalar otro elemento. Una vez que el hijo termina de hacer su ronda en La Paz, en Santa Cruz, en Chicago, en España, etcétera, etcétera, sostiene varias reuniones, en fin, 6 empresas son declaradas como finalistas para la adjudicación. Cattlebrunt y Semoc de China, CITIC One Creek de China, Lilac Solution de Estados Unidos, Xinjiang Bea Group de China, Fusion Enertech de China y Uranium One Group de Rusia. ¿Con quiénes tuvo relación directa Luis Arce Mosqueira de estas 6 empresas finalistas? Con la empresa Uranium One Group, que es el de la fotografía en el Hotel Radisson, que se publica en el periódico El País de España. Bien. ¿Con quién más tuvo vinculación? Con Lilac Solution, de Estados Unidos, con quien sostiene comunicaciones directas con su presidente Felipe de Musi, ex asesor de Piñera. ¿Con quién más ha tenido relación? Con Vivas Kumar, que es a su vez el asesor estratégico de todas las demás empresas. Pero de estas 6 finalistas, 4 han sido finalmente beneficiarias de contratos con el Estado boliviano. Estamos hablando de 2 empresas chinas, que son CITIC One Creek y Xinjiang Group, las 2 empresas chinas. Uranium One Group, la empresa rusa, y Lilac Solution, de Estados Unidos. Esas son las 4. Ahora bien, con Uranium, ya lo dijimos, aparece la fotografía en el Hotel Radisson. Si es una empresa rusa, uno presume que las comunicaciones han sido en inglés. Con las 2 empresas chinas, uno presume que la comunicación ha sido en inglés. No creo que haya sido en mandarín. Y si ha sido una comunicación en idioma español, ha sido mediada por un traductor. Pero ¿con quién la comunicación es en español? Directo. Con Lilac Solution de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué las comunicaciones son en español, Ramiro? Porque el presidente de Lilac Solution es Felipe de Musi, el chileno. Entonces, si el audio está en español, uno presume que posiblemente
la comunicación era con el ex asesor de Piñera. En el audio donde aparece Arce Mosqueira hablando de la campaña y todo eso, ¿no? Es decir, imagínense, con Chile nosotros tenemos varios intereses geopolíticos en disputa, no solo el tema del mar, los recursos hídricos, el litio, el tema del contrabando que se fomenta para potenciar el norte chileno, etcétera, etcétera. Tenemos problemas de seguridad, en fin, seguridad fronteriza. Resulta que si está hablando con el chileno, está exponiendo hasta nuestra seguridad geopolítica, porque era asesor de Piñera. ¿Por qué me inclino a pensar de que podría haber sido con Lilac? Porque Felipe de Murci en español escribe un chat dirigido a Marcelo Arce y le dice: estamos emocionados por trabajar con el nuevo presidente y con Marcelo. ¿No? O sea, sus comunicaciones directas son en español, porque es obvio, él es chileno. Aquí no hay tanto misterio. El Ministerio Público, con un poco de voluntad, podría, por exhorto suplicatorio, pedir la colaboración de un país extranjero para que se verifique científicamente la autenticidad del audio, es decir, si la voz corresponde o no a Luis Marcelo Arce Mosqueira. Y segundo, el Ministerio Público podría, dentro del espectro de empresas que han tenido eh, vínculos con el Estado boliviano, y particularmente las 4 que han sido calificadas como adjudicatarias para la extracción directa, sí, en ese espectro de 4 empresas, no hay que buscar demasiado, hay comunicaciones entre Arce Mosqueira y esas empresas. Las fotografías, los chats, los audios revelan, ¿no es cierto?, que han habido comunicaciones previas. Es decir, cómo el hijo del presidente va a tener reuniones en Bolivia y en el extranjero, en La Paz, en Santa Cruz y en Chicago, posiblemente en Madrid, en Argentina, han tenido reuniones en Bolivia y en el extranjero con quienes han sido casualmente los adjudicatarios. ¿Qué significa eso? Significa tráfico de influencias, que está poniendo en riesgo el patrimonio del pueblo boliviano. Porque cuando dicen una comunicación, mándame el borrador de contrato, es decir, es a pedido de carta. Le va a mandar el contrato de acuerdo a los intereses de la empresa transnacional, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Ahora dice Arce Mosqueira: mentira, me están calumniando, que no sé qué, no tenemos nada que ver con estos temas. Se escuda en un tuit. ¿Por qué no da la cara al país? ¿Por qué no se ha presentado inmediatamente después de la denuncia del presidente Evo, voluntariamente ante la fiscalía? Es decir, aquí estoy, doy la cara. Revisen mi teléfono, mis chats, mis fotografías, mis videos, mis audios. Revisen. Revisen todo mi flujo de viajes en migración de Bolivia y pidan mi movimiento migratorio a otros países, a cualquier país del mundo, en cualquier continente del mundo. Si uno es transparente, hace eso. ¿No? Y no sale el vocero presidencial titubeante a decir: no la hacer en el sentimiento de la familia, que no sé qué. Es de campeonato, es un papelón. El gobierno ha quedado sin respuesta. Y ahora la pelota está en la cancha de un señor en Sucre que responde al nombre de Juan Lanchipa. Como defensor de los intereses del Estado y del pueblo boliviano, está en la obligación histórica de hacer una investigación inmediata y objetiva.